Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo cordial al doctor José Pascual Mora García, que nos acompaña en Gracias. esta conferencia, y saludar también a la doctora Nubia Gómez, que como siempre nos acompaña en las diferentes actividades que se desarrollan desde el doctorado en Ciencias de la Educación. Y un saludo especial a nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan de las Cortes 17 y 18 y 16, que están en este espacio, así como otras personas que se vinculan al espacio de conferencia. Hoy vamos a trabajar en el marco del seminario Producción Académica 2. La conferencia se titula La transgresión bioética de las normas de buenas prácticas en publicaciones por la inteligencia artificial y su impacto en los doctorados en ciencias de la educación en el marco del seminario Producción Académica 2, Escritura de Textos Científicos. En esta sesión nos acompaña el doctor José Pascual Mora García, que es de la casa, que ha venido trabajando durante más de 17 años con el doctorado en Ciencias de la Educación, un colaborador excelente con nuestro programa doctoral y con los grupos de investigación. El doctor José Pascual Mora García es postdoctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, doctor en Innovación y Sistemas Educativos de la Universidad Rovira, Zaragoza, España, doctor en Historia de la Universidad Santa María Antigua, Caracas, magíster en Gerencia Educativa de la Universidad Nacional Experimental del Táchira en 1994, diploma de Estudios Avanzados en Historia de la Educación de Zaragoza, España. Filósofo de la Universidad Central de Venezuela, pionero y catedrático de la Red RU de Colombia desde 1998, investigador de MinCiencias ratificado en el 2025 y profesor titular emérito de la Universidad de los Andes, Táchira, Venezuela. Recibió la Magna Orden Bicentenario de la Universidad de los Andes de Mérida por su trayectoria en investigación. Se le impulsó la Orden Diego Carbonell, mención Ciencias de la Universidad de los Andes de Mérida por su labor en la presidencia de la Red Chela. Con más de 75 libros y capítulos de libro sobre Colombia y más de 100 artículos indexados, Premio Nobel en la memoria del primer Ascenti, Premio Nacional de Historia del Centro Nacional de Historia de Venezuela en el 2002. Doctor Pascual, sea usted bienvenido a este espacio y le cedo la palabra. Gracias, muy gentil. La verdad quiero presentar mi saludo a mi doctora Sandra Liliana Bernal, desearle los mejores éxitos en la dirección del doctorado, en la dirección del grupo de investigación, y nos unimos en ese esfuerzo histórico que ha significado alcanzar ya casi los 30 años de la Red RU de Colombia y los 28 años de la consolidación pues, del doctorado en Ciencias de la Educación. Nos anima, quiero expresar también mi saludo, por supuesto, a nuestros estudiantes del doctorado de las Cortes 17 y 18, desearle los mejores éxitos y que se sientan, por favor, que estamos compartiendo pues un poco las experiencias que estamos avanzando. Queríamos igualmente presentar nuestro saludo muy especial a nuestros profesores, a la doctora Nubia, también las doctoras que están presentes, invitados especiales, estudiantes que están conectándose en línea también, algunos de ellos que hacen parte conmigo en la dirección de algunas tesis en Colombia, especialmente en la Universidad Francisco de Paula Santander, y que en este momento están en sus pasantías nacionales en la Universidad de Magdalena, en Santa Marta, participando también allí en el coloquio. Nos anima, por supuesto, entonces, a compartir esta experiencia, ¿no? Nos hemos acercado a este tema no con conclusiones, sino más con nuestras dudas, con nuestras inquietudes, con presentar algunas de las vertientes que se van consolidando sobre un tema que está en proceso. No es un tema que está consolidado, es un tema que venimos construyendo desde nuestras publicaciones y en especial en algunos de los libros que este año hemos participado en la consolidación de un libro colectivo allí en la Universidad Santo Tomás en Tunja, con la coordinación del doctor Santiago María Bordamalo Echeverri. Entonces, en el marco de esa inquietud queremos compartir
esta experiencia. Yo me voy a permitir si me pueden habilitar para subir alguna de las una presentación que tengo. Está habilitado, doctor Pascual. No se Está puede habilitado, sí. Bueno. Bueno, efectivamente, entonces, nos hemos planteado una inquietud que nos retan los tiempos que vivimos. Digamos, históricamente teníamos como unas normas con las cuales teníamos unos procedimientos en las formas de la producción de conocimientos. El caso, por ejemplo, del doctorado en Ciencia de la Educación, había unificado normas para la producción de conocimientos, ya en una proyección cercana ya a los 30 años en esa dirección. Resulta que cuando ya no sabíamos como las preguntas, las respuestas nos cambiaron las preguntas. Es un poco el tema que tenemos allí que nos entronca en esta reflexión. Vamos a la primera lámina. Sí, gracias. Sí. Bien. Nos hemos planteado entonces la inquietud en función de lo que podríamos llamar temas-problema. Y la primera de las preguntas que salta a la vista es desafíos éticos en la investigación educativa. Estos desafíos éticos, nosotros iniciamos esta discusión ya hace 10 años, cuando hicimos la conferencia en el marco de la Feria Internacional del Libro, en donde señalábamos en esa conferencia, que después fue publicado por la revista de Suma Paz, en la Universidad de Dinamarca, hacíamos una reflexión de cómo la producción de conocimientos en el campo de las revistas indexadas tenían limitaciones porque en el caso, por ejemplo, de los campos de educación e historia de la educación, señalamos en ese momento, teníamos un proceso de discriminación que abordábamos en su momento, un proceso de discriminación epistemológico, en tanto que se daba y se privilegiaba los contenidos que especialmente estaban dominados por los saberes hegemónicos. Decíamos además una segunda discriminación que era de carácter geopolítico, porque la producción de conocimiento tenía preferencias no solamente por la preeminencia de la lengua materna, que en este caso favorece en más de un 85% a las lenguas maternas francófonas, anglófonas fundamentalmente, anglófonas, el inglés en especial, daba esa preferencia con respecto a las lenguas como el castellano. Y en tercer lugar, ya advertíamos lo que a nosotros nos parecía una discriminación de carácter ético. Y es que ya aparecía de manera incipiente la emergencia de sistemas de control de conocimiento, en ese caso provenientes de las regiones anglófonas, en donde se privilegiaba y se sigue privilegiando cada vez más los procesos de evaluación. Entonces, decíamos que había una discriminación de carácter ético por cuanto estos modelos sí podían evaluar nuestra producción de conocimientos, pero nosotros de América Latina no podemos evaluar los conocimientos anglófonos, ¿sí? La preeminencia de estos saberes, de estas métricas que en su momento comenzaban ya a aparecer en el sistema. El año 2016, ante la consulta que se hace al entonces Colciencia,
con respecto a la forma del porcentaje de producción de conocimiento de Colombia a nivel mundial, entonces aparecía la alarmante cifra del 0.02% de la producción de conocimiento, por lo cual Colciencia decide modificar las estrategias para validar el conocimiento. Y es allí entonces donde incorpora para las revistas categoría A1 la preeminencia de las revistas que sean acreditadas en los estándares de SCOP y sobre todo estándares que iban a trastocar el tema de la producción de conocimiento. Entonces, estos desafíos éticos en la producción de la investigación educativa vienen entonces dentro de una línea de trabajo que ya nos habíamos propuesto revisarla hace 10 años. Y dentro de esta línea de trabajo, entonces íbamos a ir incrementando nuestro proceso de producción de conocimientos. Este subtema y tema problema nos llevaba entonces de la producción de textos analógicos, ¿sí?, a la producción de textos asistidos hoy día por la inteligencia artificial generativa. Eso nos hace pensar en el tema 1.1. En este subtema 1.1 nos planteamos la inquietud de la moral hegemónica a la moral transgresora del paradigma digital. Sí. La moral hegemónica nos planteó una mirada en donde la preeminencia del autor como modelo fundamental de la producción de conocimiento estaba protegido por los derechos de autor. Y es así como efectivamente se empodera, digamos, todas las métricas dentro de lo que se llamó y se conoce como las buenas prácticas de publicaciones. A partir de allí emergen poco a poco herramientas para controlar exactamente los índices de coincidencia en las publicaciones. Es así como las revistas fueron creando no solamente procesos de evaluación centrados en los contenidos, sino fundamentalmente centrados en los índices de coincidencia. Entonces uno puede observar que en muchas de las revistas o en muchos de los textos, el primer barrido que se hace es el barrido del índice de coincidencia. Pues muy bien, frente a esta mirada hegemónica que queda instaurada entonces como criterio de validación de los estándares de calidad de la publicación, comienza a emerger una doble moral en las miradas del paradigma digital. Paradigma digital va entonces a emerger como un paradigma en donde poco a poco va a ser el que desde su propio seno va a incentivar la duplicidad moral. Entonces comienza a ofrecer herramientas que permitan bypassear estos derechos de autor. Esta es un poco la paradoja con la cual inicialmente queremos introducir esta conversación. Cómo el mismo modelo se entra en contradicción en sí mismo al posibilitar herramientas transgresoras de las buenas prácticas. Entonces, comenzamos a observar poco a poco cómo aparecen una serie de herramientas a través de las redes sociales, a través de y ahora con el uso de la inteligencia artificial, en la cual en 5 minutos te pueden preparar con un prompt que puedas dar y con una síntesis básica, puedes prepararte en 5 minutos un libro, un capítulo del libro, ¿verdad? Y ofrecerlo a precios prácticamente irrisorios de lo que significaría la producción de conocimientos. A su vez comienza a aparecer en las redes sociales
toda una serie de ofertas de centros de investigación, se hacen llamar centros de investigación, y cuando uno los llama y conversa con ellos y les pregunta, ese centro de investigación, ¿a qué universidad está adscrito? No es un centro de investigación que hemos creado con su registro legal, pero no estamos adscritos a ninguna universidad. Ya allí comenzamos con la primera alarma, ¿sí? La primera alarma, entonces, no es un centro de investigación, porque los centros de investigación deben estar acreditados por las universidades, por grupos de investigación, ¿sí? Los centros de investigación es dentro de la maduración de la investigación en la universidad. Primero se consolida los semilleros, luego los grupos de investigación. Los grupos de investigación dan acceso a los centros de investigación y la maduración de los centros de investigación dan acceso a los institutos de investigación. Entonces, comenzamos a observar la presencia de estos centros de investigación en donde ofrecen tal cual los servicios y preguntan, el artículo que quieres hacer, ya tienes una idea, cuál es la exigencia que te están haciendo. Te piden en alguno de los estándares que debe estar en un índice en especial, o si esa revista debe estar en Q1, Q2 o Q3 o Q4. Es decir, ¿cuál es el estándar que se pide, ¿no? Y lo hacen esa pregunta. Luego, en el proceso que hemos estado analizando de este proceso de la moral transgresora, de paradigma digital, yo les preguntaba, ¿y ustedes tienen investigadores acreditados por el Ministerio de Ciencia, por ejemplo? No tenemos investigadores acreditados por el Ministerio de Ciencia. Ah, bueno, pero es que las políticas de investigación están normadas por el Ministerio de Ciencia. Entonces, esto nos presenta una alerta con instituciones o centros que ya comienzan a tener la visión depredadora, ¿sí? En principio, depredadora de saberes, y por supuesto que van a hacer fundamentalmente énfasis en lo que nosotros podríamos denominar el proceso de instrumentalización del pensamiento. Esta circunstancia es alarmante, sobre todo porque nos inducen a la instrumentalización en la producción de conocimientos. Entonces, este es el gran peligro que debemos alertar en este momento, ¿no? El problema no es solamente de carácter ético, sino el problema es que estaríamos formándonos y formando investigadores que no tendrían dominio ni de fundamentación de sus categorías, ni de fundamentación del campo conceptual en la cual se construyen los conocimientos. Eso nos comienza a presentar alarmas impresionantes, como por ejemplo hacer investigaciones en donde los que realizan la investigación no conocen los grupos de investigación ranqueados en el país, no conocen los investigadores que producen, no conocen la producción de los textos, y además de eso que comienzan a establecerse una serie de normas en la producción de conocimientos, como por ejemplo, se les establece expresamente algunos de las normas para la elaboración de los proyectos de tesis doctoral. Se les dice a los estudiantes, bueno, hay que buscar un mínimo de 50 o 52 citas que ustedes pueden utilizar las herramientas de los operadores booleanos para bajar la información y, por supuesto, de las bases de datos. Esto nos lleva a que, si bien esta herramienta nos permite de una manera rápida tener acceso a esta información, nos crea un vacío muy grande. Y es que, contrariamente a la forma como en la producción de conocimientos el cerebro humano está, para poder madurar el conocimiento, es un tema de tiempo y no es un tema de inmediatez. Decía Heinz Dieterich que la maduración de una categoría
nos llevaría un año de trabajo, un año de maduración psicológica y de la maduración de los engramas cognitivos para empoderarnos en una categoría. Sin embargo, uno puede observar cómo a través de estas herramientas, si bien es verdad que son nos favorecen el proceso de la maduración de la investigación de manera inmediata, nos crea un vacío muy grande porque favorece la instrumentalización, pero no el desarrollo del pensamiento crítico, que en definitiva es la esencia de un doctor. Un doctor es alguien que empodera saberes y tiene como responsabilidad incluso crear teoría. ¿Sí? Ya lo decía Habermas en uno de sus trabajos. Una de las responsabilidades del docente es crear teoría y además crear ideología, es decir, su pensamiento no es neutro. Y ese es el otro elemento adicional que comenzamos a darnos cuenta en este proceso. Frente a esta visión de este problema que teníamos como herramientas de producción de conocimiento, comenzamos a observar en el tema en donde en algunas sustentaciones de precandidatura, de tesis doctoral, a las cuales, por ejemplo, en una oportunidad asistía, una profesora le preguntaba a un estudiante si esas citas que había revisado las había cotejado con respecto al contexto del artículo y al contexto en Colombia. Y el estudiante pues decía que simplemente pues la había bajado y la tenía allí como una cita que había sido incorporada de manera descontextualizada. Esto es otro de los elementos agravantes porque es trabajar en la construcción de una tesis, pero sin empoderar una categoría. Y si nosotros no la maduramos, pues nos encontramos con uno de los vacíos más grandes en esta dirección. Coloquemos un ejemplo. Si yo señalo que quiero trabajar la categoría de la Eumeneis-Ellenhoy como herramienta para la construcción de la categoría de cultura de paz en Colombia, pero yo busco y hago solamente la utilización de una herramienta que me baje una cita, pues evidentemente me puede sacar la cita, pero no me da el contexto en el cual aparece el desarrollo histórico de esa categoría. Esa categoría, por ejemplo, una la puede, en concreto yo la he trabajado en el marco de verdad y método de Gadamer, que le dedica un capítulo a trabajar la herramienta de la Eumeneis-Ellenhoy en el proceso del empoderamiento de la ética. Pero si nosotros no construimos cuál es el origen histórico de la categoría, no nos damos cuenta que la Eumeneis-Ellenhoy es una categoría que es aportada en la historia del conocimiento por Platón en un diálogo que se llama el Gorgias, y que obviamente es muy importante que nos remitamos a ese diálogo para nosotros tener ese origen del conocimiento. Entonces, esa trazabilidad en las categorías es fundamental para la maduración de la construcción del conocimiento en una tesis doctoral. Esta es una de las dificultades que nosotros podemos ir alertando de la necesidad de que, si bien es verdad que nos pueden producir el proceso de la inmediatez del conocimiento, también es verdad que nos va a generar uno de los vacíos más grandes, que es no va a fundamentar herramientas para poder desarrollar de manera crítica la producción de conocimiento. Esta es una alerta interesante de tener en cuenta en este proceso. Hemos agregado también allí en este punto, con respecto de lo que hemos denominado de la moral hegemónica, la moral de la transgresora del paradigma digital, hemos agregado el tema de la decolonización del saber en la era digital. La decolonización del saber es una categoría que ha sido incorporada fundamentalmente desde la epistemología del sur
Y uno de los que lo ha desarrollado fundamentalmente es el filósofo argentino Walter Miñón. En el congreso que se hizo de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, en plena pandemia, estuvo el doctor Boaventura de Sousa invitado como conferencista central. Y él trabajó el tema de la colonización del saber en la universidad. En su momento, el tema de la decolonización del saber tenía que ver por poner en tela de juicio la comprensión de un saber hegemónico, occidental, eurocéntrico, ¿sí? Por supuesto, saberes que habían liquidado la posibilidad de la construcción de los saberes locales, los saberes populares, los saberes ancestrales, los saberes de las diferentes comunidades étnicas, que para nosotros en el caso de Colombia es muy importante, habida cuenta de que están estandarizadas 69 lenguas en Colombia de comunidades ancestrales. El caso, por ejemplo, del Grupo Isula ha hecho un trabajo muy interesante, como es la construcción de la cartilla bilingüe con la comunidad uva. Una experiencia que adelantó inicialmente el doctor Diego Naranjo y que, por supuesto, fue en un proceso mancomunado desde el Grupo Isula e investigadores de la UPTC. Esta herramienta nos permitía a nosotros entonces comenzar a hacer ese tránsito para poder contribuir a esa mirada en donde la decolonización del saber implicaba el conocimiento de nuestras raíces contextuales, pero no solamente las raíces contextuales de nuestros escenarios de la universidad, sino los escenarios de aquellas comunidades que históricamente fueron excluidas. Este es uno de los compromisos en los cuales el paradigma digital y sobre todo el proceso de las llamadas revistas que se disputan el poder hegemónico de los conocimientos, no publican fundamentalmente investigaciones que tengan que ver con saberes regionales y mucho menos con saberes que pertenezcan a comunidades étnicas. Hemos hecho la experiencia con algunas revistas en Europa para enviar trabajos, por ejemplo, sobre el tema del conflicto armado en un artículo en concreto que habíamos preparado sobre la experiencia del conflicto armado y de frontera en el Catatumbo, en el norte de Santander. La respuesta de esta revista fue: sería recomendable que ustedes lo publicaran en una revista de su contexto, porque no estamos interesados en publicar una experiencia de ese tipo. Entonces, comenzamos a ver este proceso en el cual la doble moral comienza a operar, en donde los saberes deben disputarse, pero en un contexto que debe ser un contexto hegemónico. ¿Cómo operaría una decolonización del saber en la era digital? ¿Sí? Sí, la pregunta es: ¿la era digital nos favorece la decolonización del saber o no? Muy bien. Hay experiencias que se han venido desarrollando. En el caso concreto, por ejemplo, el modelo educativo digital en la Universidad de Cundinamarca se ha convertido en un programa institucional. Y desde allí se ha construido un proceso del empoderamiento, de la construcción de un aparato que permita desarrollar el empoderamiento de la construcción de saberes en el marco del modelo educativo digital transmoderno. ¿Cuál ha sido la paradoja? Que en la experiencia que hemos desarrollado, y en este sentido quiero decir que hice parte de la construcción del documento maestro del doctorado en Ciencia de la Educación en la Universidad de Cundinamarca, entonces comenzamos a darnos cuenta que la utilización de este modelo educativo digital nos llevaba a trabajar, ¿sí?, en unos programas de aprendizaje digital en la cual desaparecía poco a poco iba a ir desapareciendo el sentido, en primer lugar, de la autonomía del docente, ¿no?
y iba a estar mediatizado por la instrumentalización de una herramienta que le obligaba a entrar en una modelización que se alejaba de lo que, por lo menos conceptualmente, nosotros entendemos como modelo transmoderno. Sí, entonces, estas paradojas son interesantes tenerlas en cuenta porque el tema es que el modelo educativo digital transmoderno que se desarrolla en la Universidad de Cundinamarca es un proceso que se ha venido haciendo para madurar esos contenidos, pero que en la práctica nosotros retornamos incluso a experiencias superadas en la construcción de planificación por objetivos. Es decir, herramientas que ya habían sufrido críticas ya en la década del 80, del 90, como herramientas que venían a trabajar una composición de los saberes, fundamentalmente saberes estructurados, dentro de lo que era los procesos modelizadores. Esta sería entonces algunas inquietudes que vamos a ir generando dentro de esta actividad que estamos haciendo esta tarde. Siguiente lámina, por favor. Bien, nos hemos encontrado con un título de un libro que publica el doctor Boaventura de Sousa Santos, que se llama El fin del paradigma cognitivo. Una de las experiencias que dentro del proceso de creación de conocimiento se incentivaba y se incentiva es la necesidad de que nosotros podamos empoderar categorías, que podamos construir categorías. El doctor Boaventura de Sousa, en este libro del fin del paradigma cognitivo, nos alerta un elemento que he querido destacar, y es que frente a la emergencia de las inteligencias artificiales, el primero en estar en tela de juicio es la eliminación del autor. La desaparición, por supuesto, de los metarrelatos, que fue uno de los logros de la comprensión de la posmodernidad, y la desaparición de los mega autores, o Boaventura los llama superautores. Nosotros hacíamos un artículo allá en el año 2005 que llamábamos La muerte de los metarrelatos. Entonces, observábamos nosotros que se le privilegiaba cada vez más la experiencia dentro de lo que es los derechos de autor como una de las herramientas fundamentales a tener en cuenta dentro de estas buenas prácticas, ¿no? Privilegiar entonces los derechos de autor. Pues dice Boaventura de Sousa que en el marco de lo que sería la epistemología del sur, el tema de los derechos de autor es un problema secundario. Es decir, que el tema de lo que él llama las epistemologías del norte insistieron en privilegiar los saberes, en empoderar lo que él llama el individualismo en la producción de conocimiento. Pues una de las críticas que hace la epistemología del sur es que los conocimientos finalmente son una producción social. Y si son una producción social, entonces el tema del manejo de manera autónoma en la producción del conocimiento no existe. Realmente hay es una producción social de conocimiento. Y esta es una crítica que se hace desde las epistemologías del sur. Pero vamos a ver que una de las cosas que cada vez más van alertando los futurólogos es la desaparición del autor en la producción de conocimiento, en tanto que en la misma medida que sea la inteligencia artificial la que produce, la que genera los saberes,
en últimas, las tesis ya no serán tesis de los autores, sino que en últimas serán tesis que tienen el nombre de un autor, pero que son generadas por inteligencia artificial. Es posible que si no tenemos las herramientas para poder indagar si una tesis fue hecha con inteligencia artificial, pudiera ser sustentada satisfactoriamente. El problema estaría lo que a futuro crearía como problema, porque si en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años aplicamos inteligencia artificial a una tesis que ya ha sido sustentada y determinamos que el porcentaje del uso de inteligencia artificial en la producción de esos contenidos está por encima del permitido, porque hay algunas instituciones que permiten hasta un 30%, ¿sí?, del uso de contenidos que pueden ser manejados con índice de coincidencia. Entonces, si estaría por encima de esos estándares, entonces entraríamos en un problema de carácter bioético en función de la producción de conocimiento. Todas nuestras universidades, o la mayoría de las universidades, han creado las comisiones de ética. La UPTC tiene su propia comisión de ética y se puede elevar incluso a la comisión de ética consultas sobre temas, etcétera. Y esta es algunos de los elementos que señalamos de tener en cuenta en este tipo de experiencia. Siguiente lámina. Sí. Entonces, el impacto de la inteligencia artificial en la autoría y en la originalidad. Esta es la pregunta que se aviene en este contexto, ¿no? De la inteligencia humana a la inteligencia artificial. Así se han titulado uno de los libros que este año hemos participado en el mismo. ¿Cómo la inteligencia artificial puede cambiar la forma en que se produce conocimiento y se atribuye la autoría? Efectivamente, este es uno de los retos fundamentales. En noviembre del año pasado, en el seminario que se hizo en OPTC, en la maestría de Derechos Humanos y el Congreso Internacional de Derechos Humanos, asistía un magistrado de la Corte para explicarnos el uso de la inteligencia artificial en los procesos de construcción de decisiones de los jueces en la Corte. Y él nos explicaba en su momento cómo un juez había utilizado inteligencia artificial para establecer un veredicto y, por supuesto, fue detectado utilizando otra inteligencia artificial para detectar que efectivamente se había manejado con esta herramienta. Y entonces, ¿cómo sancionar el caso? Él decía, nos hemos encontrado con una paradoja porque no tenemos una normativa específica para establecer una sanción si se ha hecho un sobreuso de la inteligencia artificial en la producción de conocimiento. Y ahí estamos en el primer nudo gordiano de la discusión. Como no está prohibido, entonces está permitido. Y esa es una de las discusiones, entonces, que están en el tapete en el tema de la producción de conocimiento. Siguiente. Bien, entonces, la configuración de una ética transfronteriza en la transmodernidad. Fijamos en la comprensión de la modernidad, se construyeron modelos éticos en función de una visión deontológica, es decir, en función de un deber ser. En este sentido, el deber ser estaba fundamentado entonces en el imperativo categórico kantiano, ¿sí? Haz que tu máxima pueda ser erigida como universal y necesaria, decía Kant, en la crítica de la razón pura, para referirse
al imperativo categórico. Todos los sistemas que nosotros conocemos de diseños de comisiones de ética, comisiones de bioética, es decir, herramientas que en este caso se ha podido trabajar. Entonces comenzamos a tener como referente que el imperativo categórico era el imperativo en el cual nos establecía un nivel de responsabilidad, ¿no? En la cual yo no podría trabajar una ética como con un criterio personal, porque la ética es universal. Haz que tu máxima pueda ser dirigida como universal y necesaria. Ese es el principio fundamental deontológico. Frente a eso comenzamos a encontrar una ética transfronteriza, la hemos denominado así. Es decir, éticas que establecen niveles de permisividad, es decir, que comienzan a apartarse poco a poco dentro de estos procesos que históricamente habían sido construidos. Y esta ética fronteriza comienza entonces a ser propiciada para comenzar a mirar que lo que está en tela de juicio no son las faltas a las normas de ortografía moral, sino las mismas normas. Esto lo decía el doctor Díaz en uno de sus trabajos para hablar de la ética. Y entonces hoy lo hacemos en el marco de la visión de la transmodernidad. Vinculado entonces dentro de la visión de la transmodernidad, comenzamos a darnos cuenta que la necesidad de poner en tela de juicio desde los mismos modelos hegemónicos de la construcción de saber pasa por una de las necesidades que desde América Latina se empodera como una de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque es la validación y reconocimiento de que la producción de conocimiento requiere de tomar en cuenta nuestras comunidades ancestrales, nuestras comunidades que históricamente han sido excluidas y por tanto el modelo de la modernidad que había diseñado solamente una mirada hacia adelante, ¿sí? Comenzamos a darnos cuenta que en América Latina, con la emergencia de la transmodernidad y especialmente con la comprensión de la transmodernidad en Enrique Dussel, nos hace y nos obliga a tener una mirada hacia atrás, una mirada hacia nuestras raíces fundacionales. El caso, por ejemplo, en la UPTC hay trabajos muy interesantes como el que ha producido el doctor Armando Soescún, un trabajo muy interesante en la cual habla de la comprensión del derecho muisca como una de las herramientas culturales que estaría aportando esta civilización en la construcción de los saberes en el marco del derecho. Esta visión, si bien ha sido criticada pues, por algunos autores, el caso, por ejemplo, de Ben Marquardt en la Universidad Nacional, en alguno de sus libros decía que el derecho, efectivamente, el derecho moderno es una construcción de la modernidad, por tanto, resultaría anacrónico intentar pensar un derecho en los muiscas. Pero, sin embargo, él abonaba que es una herramienta interesante para propiciar que no hay un solo modelo para la producción de los saberes y de los conocimientos. Entonces, son herramientas que se van empoderando desde allí y hablándose, como dice el doctor Javier Ocampo López, presidente de la Academia Boyacense, que la civilización muisca es una civilización que puede datarse de unos 8.000 años. Entonces, la importancia de trabajar estos saberes. Entonces, nos encontramos acá con el primer su índice allí, que es de los manuales de las buenas prácticas en publicaciones a la anarquía en la producción de conocimiento. Todas las instituciones, estaba mirando entre estos días los manuales de buenas prácticas que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, ¿no? Está muy delimitado y se puede bajar en línea para mirar. Pero frente a eso, emerge entonces una anarquía en la producción de conocimiento. Esta anarquía en la producción de conocimiento ya había sido alertada en 1963, cuando Karl Feyerabend había alertado que la ciencia no es neutra, que la ciencia es política también. Y Karl Feyerabend llegó a producir uno de los trabajos en su momento
que fue muy celebrado, que es el trabajo que se conoce con el nombre de Contra el Método, ¿sí? Entonces, siendo él físico de formación y habiendo la física sido vendida como los modelos a seguir en la producción de conocimiento, al punto que la producción de conocimientos en el campo de la educación, en el campo de la ciencia de la educación, en el campo de la historia de la educación, en el campo de las ciencias sociales, había que seguir el modelo de la física para que pudiéramos tener la pretensión de que ese modelo fuera válido. Y es así como todos los proyectos de investigación comenzaron a simular todos los estándares que tenían que ver con lo que se llamaba ciencias duras. Paul Feyerabend ya había dicho entonces en 1963, con la emergencia del llamada la visión post-positivista, había alertado sobre que la ciencia, ese criterio según el cual todo lo que es técnicamente posible es éticamente necesario, es falso. Todo lo que es técnicamente posible es éticamente necesario, obedeció el proceso de instrumentalización que la ciencia vendió durante prácticamente la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y todos los saberes estaban prejuiciados dentro de esta visión. A esta mirada de Karl Paul Feyerabend se le denominó el anarquismo epistemológico. Y dentro de esta mirada, entonces, hoy día comenzamos a darnos cuenta de el empoderamiento de propuestas en donde comenzamos a encontrarnos con categorías que no tienen referencia del campo conceptual en la cual nacen las categorías. Esta es una de las deficiencias y que es muy importante que nosotros la podamos trabajar. Es decir, cada vez que utilicemos una categoría, tenemos que hacer el recorrido histórico de dónde nació esa categoría. ¿Cuál es el campo conceptual de esa categoría? Ese campo conceptual regional, nacional e internacional. Por eso, si bien es verdad que hemos fortalecido los grupos de investigación en nuestras universidades y los investigadores damos una lucha grande para poder mantener los grupos de investigación, paradójicamente uno observa en las tesis que no aparecen citadas la producción de conocimiento ni de los pares de la universidad, ni de los pares regionales, ni de los pares nacionales. Entonces comenzamos a darnos cuenta de la presencia de un anarquismo en la producción de conocimiento que está siendo inducido por el uso de herramientas que nos permiten bajar información de manera inmediata, pero que no la hemos procesado. La crítica entonces al modelo hegemónico de producción de conocimientos ha sido una crítica empoderada desde América del Sur, sobre todo a través de las epistemologías del sur. Pero Boaventura de Sousa alertó que la epistemología del sur, la categoría sur, no tiene determinación geopolítica, sino que el sur perfectamente puede estar en Estados Unidos, puede estar en Japón, puede estar en África. Es decir, el sur lo tendríamos entonces como una herramienta para analizar estos saberes en cualquier parte del mundo. Esta herramienta se convierte entonces en un elemento muy interesante en ese proceso. La mirada crítica del método científico como modelo en la producción de conocimientos. Entonces, el método científico que se había erigido a sí mismo como el único referente para medir conocimientos, entonces comenzamos a darnos cuenta que sistemáticamente las ciencias sociales, la ciencia de la educación, fuimos dando apertura a la incorporación de saberes que eran considerados saberes blandos, ¿sí? Como las emociones, como los imaginarios sociales, como las representaciones sociales, como los símbolos, como los afectos, ¿sí? Comenzamos y entonces en el giro afectivo va a tener una labor muy importante el incorporar estas herramientas en la comprensión de la producción de conocimientos.
Las normas en crisis. Entonces decíamos que el tema es que hemos generado normas con un criterio ahistórico en la producción de conocimientos. Sin embargo, la realidad nos dice que es necesario hacer revisiones a las normas que están fijadas e ir adaptándolas a los tiempos que vivimos. Siguiente lámina. ¿Qué tiempo tenemos, doctora, para yo estar haciendo la economía del tiempo acá? Porque voy profundizando hoy. ¿Qué tiempo me queda? Doctor Pascual, ahí vamos bien de tiempo. Bueno, en tercer lugar, la responsabilidad en la producción de conocimiento de los metarrelatos a la inteligencia artificial. Decíamos entonces que de una modernidad cultural que nos vendió los grandes autores, ¿no? Nosotros veíamos, por ejemplo, los textos de historia de la educación, que nosotros tomábamos como referencia, tenían textos en los cuales la historia de la educación de Abañano o de José Fernández Mora o de Bisalberghi, ¿no? Eran textos que no incluían las historias de la educación regional y mucho menos la construcción de las historias de la educación contextualizada. Frente a eso se hizo un gran esfuerzo y se ha venido haciendo un gran esfuerzo. Nosotros lo podemos ver con el empoderamiento de cada vez más de la revista Rela para darle oportunidad, en primer lugar, a hacer una despatriarcalización del saber. Este es uno de los grandes logros que hemos hecho en la construcción de los conocimientos. ¿Por qué? Porque históricamente la dependencia de un saber patriarcal estaba, digamos así, anclado en una modernidad cultural que había nacido y se había difundido con un perfil fundamentalmente patriarcalista. Frente a eso, entonces, comenzamos, y esa fue una de las muy buenas políticas de la revista, a no solamente empoderar maestras que hayan obtenido el premio Nobel, ¿no? Que es muy merecido, ¿sí? Pero que así, por ejemplo, Gabriela Mistral fue de las primeras en tener un número dedicado en la revista Rela. Pero en esa misma dirección comenzamos a observar el aporte importante que se fue dando en la producción de conocimiento dentro de esta mirada despatriarcalizada a dar a conocer a líderes sociales, mujeres que habían sido martirizadas siendo de pueblos ancestrales. En el caso del Perú, hay una maestra que se le dedicó un número especial, o el número que dedicamos el año 2016 a la maestra Argelia Raya, que es una de las maestras afrodescendientes, de los cuales se dedicó un número especial y a trabajar el tema étnico en esta dirección. Entonces, este esfuerzo que se fue haciendo de los metarrelatos para ir empoderando entonces la recuperación de estos esfuerzos, la inteligencia artificial, comenzamos a darnos cuenta que si nosotros no vamos a construir estas historias de vida allí en la Colombia profunda, si nosotros nos quedamos solamente con lo que la inteligencia artificial nos puede arrojar, con lo que las bases de datos estandarizadas nos puedan señalar, pues evidentemente estaríamos haciendo un retroceso, ¿sí? Una retrogradación y no una progresividad en los derechos sociales y en los derechos humanos que en este caso estarían empoderando los derechos humanos emergentes. ¿Quién es el responsable de los resultados y decisiones tomadas con ayuda de la inteligencia artificial en la investigación educativa? Estas son preguntas que todavía no tenemos respuestas planas. Es interesante. Son preguntas en las cuales no tenemos respuestas planas. La eliminación del autor en la producción de conocimiento es uno de los grandes retos a los cuales estamos expuestos. Pero el segundo lugar, a la enajenación de la creatividad. ¿Por qué?
porque en la misma medida en que nosotros, y esto es una de las cosas que la neurociencia está analizando de manera muy decidida, como el uso de las tecnologías azul está incidiendo en el desarrollo de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es fundamental y en los niños la saturación de estas herramientas está ya aprobado que inducen a un proceso de no desarrollo saludable de esta parte del cerebro fundamental en el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, si saturamos y no hacemos el ejercicio de que la creatividad como elemento central en la producción de conocimiento, estaríamos expuestos a tener un proceso de producción de conocimiento, pero estandarizado. No proceso de producción de conocimiento que nos puedan llevar a una herramienta de dar alternativas válidas en el mundo que vivimos. La epistemología del sur y la emergente propuesta de la superación de los modelos hegemónicos en la elaboración de las tesis doctorales. Quería trabajar en concreto la experiencia que se viene haciendo en la Universidad de Magdalena con el doctor Alexander Ortiz Ocaña. Una experiencia muy interesante, en donde incluso se ha hecho ya la deconstrucción del modelo de producción de conocimiento que estaba en la elaboración de una tesis doctoral desde RUDE Colombia. Entonces, se ha hecho esta experiencia desde la altersofía, una categoría que el doctor Alexander Ortiz Ocaña incorpora, y entonces, muy en sintonía con esta mirada que ya habíamos alertado desde Carpol Feyerabend, y ahora desde la epistemología del sur, se empodera en la producción de tesis doctorales en las cuales no solamente se pone en tela de juicio el tema de los saberes hegemónicos, sino las mismas herramientas con las cuales son evaluados esos saberes hegemónicos, ¿sí? Entonces, el tema del estado del arte, el estado de la cuestión, el tema de objetivos, el tema de marco teórico, el tema de la aplicación de las metodologías, comienza a ser revisado ya en las mismas propuestas y en la misma consolidación de las tesis doctorales. Veo que hace mucha calor en el estudio. Hay una joven que está allí, hace calor. Sí. Entonces, que me traía una distracción allí. Gracias, sí. Entonces, esta herramienta que nos presenta el doctor Alexander Ortiz, incluso la ha desarrollado en un libro que exactamente junto con Habib y Maluf, que son tesistas egresados de este programa, ya nos presentan alternativas interesantes dentro de lo que es el proceso de la construcción de esos saberes. Bien, ahí tenemos entonces esa mirada para observar cómo comienzan a aparecer entonces miradas alternas en la producción de los saberes. Siguiente lámina. Ya vamos a terminar. Sí. Siguiente lámina. Sí. Oportunidades y limitaciones de la inteligencia artificial en la educación. Comenzamos a tener entonces en la mesa una especie de self-service de inteligencia artificiales, ¿no? Comienza entonces a proliferar sobre la marcha un mercado de inteligencias artificiales para el uso de estas herramientas y que son administradas como un cartabón para ser inducidas sin ver las consecuencias que ellos pueden tener. Igualmente el tema de lo que podríamos denominar tesis doctorales a domicilio, ¿no? O modelos que violan la ética y la bioética de los cánones oficiales. Este concepto, como decíamos, debe ser revisado porque las mismas normas están siendo puestas en tela de juicio. Entonces, no hay un solo criterio para abordar el tema. Siguiente lámina.
exponíamos en una de nuestras conferencias cómo de la moral de señores, que serían las morales hegemónicas, debería emerger la moral de esclavos. Son dos categorías que hemos extraído de Federico Nietzsche. El reto de la producción de conocimientos escolares. Esta herramienta nos permite entonces empoderar la moral de esclavos, es decir, una moral que sea capaz de rebelarse y pueda transgredir esos modelos hegemónicos en la producción de conocimientos. Siguiente lámina. El artículo se puede bajar en línea. Gracias. Cómo la inteligencia artificial puede mejorar la investigación y la práctica educativa, pero también sus posibles limitaciones y riesgos. Efectivamente, es una herramienta que nos puede dar un uso de la inmediatez, revisión de los textos, pero el gran problema que estaríamos advirtiendo desde ahora, la gran limitación, es que no estaría favoreciendo a la construcción histórica de los saberes. Nos crearían tesis que no tendríamos una conexión histórica ni con los creadores de la producción de conocimiento, ni con los grupos de investigación, ni con las redes de producción de conocimiento, y estaríamos en ese sentido si no tomamos en cuenta que no son por sí solas las inteligencias artificiales absolutas en la construcción de los saberes. Y estaríamos ya en la finalización de, creo que estaríamos finalizando en la siguiente lámina. Gracias. Bueno, ahí tenemos un preámbulo. Tenemos varios artículos y libros que podemos compartir para los que quieran. Podemos tener en mi correo y podríamos tener una asesoría adicional para los que quisieran tener algunos libros o artículos dentro de lo que hemos trabajado. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, doctor Pascual, por las reflexiones que nos acaba de presentar frente a la transgresión bioética de las buenas prácticas en los procesos escriturales, fundamentalmente en lo que es los procesos de escritura en las tesis doctorales, pero también en aquellos textos de producción académica y científica que nosotros como investigadores vamos construyendo. Usted hace hincapié en unos puntos muy claves que son interesantes entrar a reflexionar y discutir, y es precisamente la contextualización de las citas. Si bien la inteligencia artificial puede ser utilizada como una herramienta que le facilita al investigador la consecución de algunas fuentes de información, estas quedarían descontextualizadas precisamente por lo que usted ha llamado la maduración de las referencias para madurar las propias categorías de investigación. Y si bien nos tendríamos que preguntar y plantear verdaderamente en el caso de la investigación o en la investigación educativa, ¿cuáles serían los usos apropiados que tendríamos que darle a la inteligencia artificial para no generar esas rupturas de la contextualización y la maduración de las citas? Es importante y relevante lo que plantea frente a la eliminación del autor, la pérdida de la identidad del propio autor y cómo la inteligencia artificial se va posicionando precisamente como uno de los autores, y lo que hemos tenido que hacer en estos momentos, es decir, lo que elaboró con inteligencia artificial, cítelo elaborado por la inteligencia artificial y cuál fue la inteligencia que utilizó. Sin embargo, esto nos deja como espacios y vacíos frente a finalmente si a futuro la inteligencia artificial también va a ser un autor posicionado con índice H, perdiendo la propia identidad de la construcción de quien verdaderamente está elaborando los documentos. Entonces, esa es una de las, como usted lo plantea, de las crisis que tenemos frente también a la crisis de la citación y las citaciones como las estamos realizando, y verdaderamente cómo deberíamos utilizar la inteligencia artificial. ¿Cuáles serían como esos usos éticos? Ese uso ético como una herramienta que no trabaja en colaboración, sino que precisamente como herramienta me puede facilitar y viabilizar alcanzar algunos procesos de revisiones bibliográficas, incluso de revisiones documentales para poder extraer ciertos elementos fundamentales como las metodologías de los trabajos o de los textos que estemos consultando, sin entrar a transgredir de manera ética hasta dónde podría ir en ese proceso de uso de la herramienta.
Claro, también plantea otro tercer punto importante, y es ver cómo en un contenido de similitud y coincidencia se ha tenido que ir aumentando. Si antiguamente hablábamos de un 10% de similitud y coincidencia en los textos científicos, como el caso de los artículos, hoy estamos diciendo permitamos el 30% de coincidencia, que es una forma muy, muy sutil de llamar a la similitud con otras fuentes de información, y más con una similitud de inteligencia artificial. Hoy tenemos un gran problema, y es que se oferta, como usted bien lo menciona, por diferentes medios de visibilidad, de divulgación, centros, plataformas donde le presentan al estudiante: necesitas publicar algo que hay que pagar, generando como estas dinámicas en el contexto del mundo editorial, pero también porque abonado por tu tesis, nosotros te ayudamos. La inteligencia artificial está aquí para la elaboración del tesis, y no sabemos, como institución, no sabemos cuál es que está detrás de esos documentos, ¿cierto? Porque también institucionalmente no tenemos las herramientas. Si nosotros contamos y vemos, por ejemplo, el Turnitin, como el Turnitin todavía no ha desarrollado la posibilidad de identificar lo que propiamente viene elaborado por inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo tenemos que entrar a establecer como esas otras estrategias para, o hasta qué punto tendremos que llegar a tener, venga, qué fue lo que elaboró por inteligencia artificial y qué es la elaboración propia del autor y más elaboración de tesis doctoral? Entonces, con esta intervención básicamente estoy abordando los temas puntuales que usted pondría a discusión, frente a ver, porque están las dos posturas, ¿no? Ver la inteligencia artificial como esa herramienta que viabiliza y agiliza los procesos de investigación, pero también como al hablar de la agilidad de esos procesos de investigación, estamos hablando de transgredir precisamente esas normas éticas en los procesos de investigación. Entonces, damos paso a preguntas y comentarios. Doctor Pascual, buenas tardes. Mi nombre es Julio Pachón. Nos conocimos hace muchísimo tiempo en la maestría de pedagogía. Era la siguiente, a ver, no sé si hablamos sobre inteligencia artificial. Buenas tardes. Sobre inteligencia artificial, y es cierto, lo que pasa es que lo tiene que tener es como una herramienta. Eso no se discute en la construcción del conocimiento, más no como una fuente. Estamos aburridos, no, es una herramienta. Pensamos como fuente propia, ahí quedamos muy mal. Porque como fuente y perdemos el tiempo, perdemos el factor humano, que es lo importante de la construcción de una tesis doctoral, o cualquier tipo de tesis, ya saben, de maestría o doctorado. Esa es la parte fuente, lo importante, y la construcción de buscar información, que es lo que más complica en parte de los investigadores. Esa parte, conseguir información. Hace unos 10 años, uno se sentaba y busque internet, entre comillas, busque libros, váyase a la fuente, haga estudios y demás. Y actualmente esa información se encuentra a la mano. A esa información se ha perdida, que mucha gente no la utilizaba. Respecto a lo que hacían en materia en derecho, el año pasado para la rama judicial sacó un acuerdo en el cual se establecen unos lineamientos con los cuales se puede utilizar la inteligencia artificial. ¿Y cuáles son esos lineamientos? El acuerdo es el PCJ A24-13-243 del 16 de diciembre de 2024. Dice cómo se debe utilizar la inteligencia artificial, con lineamientos, como parámetros de comportamiento. Porque una cosa que podemos estar cierto es que tanto la justicia o la rama judicial como también la educación se ha venido beneficiando de esa herramienta, como la parte de la virtualidad, ¿no? En el sentido, por ejemplo, hacer documentos, un acta, hacer un auto, que muchas veces son de cortar y pegar. Entonces eso favorece la respuesta. Y muchas veces los derechos de petición, cuando entrega a las entidades públicas, en ocasiones, entregan o ven la información por inteligencia artificial. Colocar la petición, la colocan en el paquete de respuesta y ya. Y eso también ha eliminado muchos cargos. Hay un caso que es curioso, hablando de la parte de la mala utilización de la información, es en lo que pasó con una revista, un periódico en Estados Unidos que se llama Chicago Sun-Times, que sacó una guía de recomendados, en los cuales de los libros que se manejó ahí, el 66% eran falsos y habían sido generados por inteligencia artificial. Aparecían libros como 100 años de algoritmos, Solitarios, Espías y Electrocución, Esperando a Godot, Orgullo y Ciénagas, Memoria de Don,
que no son reales, sabemos automáticamente, pero la gente que lo ha leído sabe ese pedazo. Pero también el mismo documento de cosa dice, pero excusa con ustedes, esto faltó la revisión de la redacción o el factor humano para verificar la confiabilidad de lo mismo. Entonces, nuevamente, esa es la diferencia de la tesis a un documento externo, X, que la tesis un factor humano, que es el tutor junto con el estudiante, que se sientan a redactar la información para producir el documento. Si dejamos toda la información que la haga directamente la inteligencia artificial, estamos mal. De pronto nos sirve la inteligencia, ¿es para qué? Para poder corregir sintaxis o redacción. Aún así también importa cada cual como uno escribe, no lo mismo como escribía, ¿qué digo yo? Conan Doyle, comparado con lo que escribió Gabriel García Márquez. Su métrica era diferente, su forma de redacción es totalmente distinta. Entonces, respecto a ahí la parte que me gustó mucho de esta información, por eso fue que me vine aquí a verlo directamente, es la parte de la ética, es enfocado directamente. Debemos estar preparados para utilizar la información, saberlo utilizar directamente, saber tomar la información y tener el valor de decir de dónde se tomó la información y no dejarlo que los autores a futuros entren a descubrirlo. Esta información la tomé de inteligencia artificial, esto puede que sea real o puede que sea mentira, es falso. Esa es la parte ética del autor directamente. Lo que sí me parece indiscutible es olvidar al autor. Eso no se debe hacer, porque esa persona se esforzó o ese grupo de personas se ha esforzado tanto para producir algo que de entrada se debe tener siempre en cuenta como referente. Eso nos da información plena hacia dónde tenemos que avanzar. Obviamente conocimientos de todos, y eso es ideal, porque hay documentos que nos piden que paguemos un monto para poder descargar información, y se entiende, porque no es fácil sostener una revista o una institución, pero también hay que tener en cuenta es reconocer ese esfuerzo que hizo ese autor para que se le reconozca la producción que hizo. Esa parte no se puede olvidar. Perder que el autor que se botó la información y que eso se pertenece al mundo, un caso sencillo y es respecto a la información, lo que pasó con las vacunas COVID. Démonos cuenta que se buscó que la vacuna fuera para todo el mundo y que fuera abierta, y las empresas no permitieron que eso fuera abierto. Y bloquearon esa parte que era inteligencia, producción al fin y al cabo. Es una producción en materia de medicamentos. Pero aquí también lo mismo, la producción del conocimiento también tiene sus límites, por lo menos que se reconozca quién produjo ese documento y que tenga esa referencia. Cuando perdemos la fuente, y eso es muy malo, porque no sabemos también qué elementos o contextos forzó a la creación de este tipo de documentos. No tengo más que decir, doctor Pascual. Muchas gracias, doctor César Pachón. Muy interesantes sus aportaciones y nos deja, por supuesto, claro su intervención. Quisiera aprovechar que la doctora Nubia Gómez nos tiene acá en el chat una inquietud. ¿Qué le sugiere a los doctorandos? ¿En qué medida recomienda el uso y no uso de la inteligencia artificial en la construcción de tesis? Me parece que es central esa pregunta. Parece central. Desde los latinos se decía que el que escribe estudia 2 veces. Uno de los problemas fundamentales que uno puede alertar en el proceso de empoderamiento de categorías y de saberes es que no estamos logrando aumentar el número de palabras, el número de argumentos, el número de construcción de razonamientos, porque le hemos dejado que nos desplace por la facilidad la máquina. Y por eso esto nos ha hecho prácticamente imposible que podamos tener un proceso de manejo de saberes y contenidos. Cuando uno comienza a trabajar con nuestros doctores, con egresados o los que están en proceso, comenzamos a hablar un poquito, por ejemplo, bueno, conversemos, un ejemplo, vamos a trabajar reforma educativa. Entonces, bueno, vamos a trabajar, es imposible trabajar reforma educativa sin conocer estado docente. ¿Qué es estado docente? Bueno, el Estado asume la responsabilidad de la educación, correcto. Ajá. ¿Cuándo se hizo en Colombia la primera propuesta nacional de un Estado docente? Sí.
Espera un momentico, voy a buscar acá las máquinas. Pero si no le damos el PRON adecuado, no nos lo va a ubicar. Entonces, necesitamos que en ese proceso de construcción de saberes, si bien es verdad que la inteligencia artificial se puede ver como una herramienta que nos puede ayudar a mejorar, por ejemplo, redacción. Si uno quiere mejorar la redacción de un párrafo, uno lo puede, la coloca y eso lo pone sin cambiar la idea, pero perfecciona el texto. Lo que no dejemos dejar que la máquina nos desplace en nuestra producción de conocimiento es que ella nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino que nosotros le orientemos a ella hacia dónde queremos ir. Por eso es que no está fuera o estaría en desuso, no está en desuso, la construcción de un saber histórico del conocimiento. Lo colocaba cuando señalaba la categoría de la Eumenes Elenhoven. Si yo lo pongo, la inteligencia artificial me va a dar una lectura plana, pero debo mirar quiénes son los que, por ejemplo, en América Latina, en Colombia, se han dedicado a trabajar esa categoría a partir de la hermenéutica crítica de Gadamer. Y luego la aplicación de esa categoría en la construcción de un saber. A mí, por ejemplo, me sirvió para empoderar la categoría de paz transmoderna, ¿no? Para explicarla en el proceso de negociación del acuerdo de paz. Entonces, es muy importante que la inteligencia artificial, para ser usada, en primer lugar, que ella no nos desplace en el proceso de producción de conocimiento. Y como muy bien lo decía la doctora Sandra Liliana, el Turnitin no es ahora la herramienta que nos permite a nosotros validar una tesis. A uno le preguntan tal cual, ¿a cuánto quiere que le baje el índice de coincidencia en su trabajo? Está en 40, se lo pongo en 5. Tiene que pagar tanto. Es decir, hay un bypasseo de esa inteligencia artificial para bajar el índice de coincidencia, pero no lo detecta el Turnitin. Hay que usar una inteligencia artificial para que lo detecte. Entonces ya, esta lectura como criterio de validación del saber y de la producción de conocimiento es insuficiente. Por eso decimos que estamos en la antesala de un proceso en el cual llevaría la revisión de las mismas normas. Porque en la redacción de una tesis doctoral hay unas normas que se establecen desde la dirección, desde el documento maestro, que nosotros tenemos que cumplir. Pero como se dice en derecho, lo que no está prohibido está permitido. Y es uno de los elementos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto a futuro podría traer consecuencias si tenemos herramientas que de manera rápida pudieran ir triangulando qué tanto de intervención de la inteligencia artificial hubo en la producción de una tesis. Estos son, por supuesto, implicaciones de carácter ético que todavía están en proceso de ser validados para su uso. A mí me parece entonces que el uso de la inteligencia artificial es muy interesante, pero que no dejemos que la máquina sea lo que determine la producción de nuestro saber. Y otra cosa, el ejercicio de nuestra escritura es fundamental. Hoy día, con solo colocar un párrafo, nos puede botar textos enteros. Es más, con solo un párrafo puedo mandar a hacer un libro en 5 minutos. Por supuesto que un lector avisado comienza a detectar algunas cosas que le permiten a uno observar que algo está demasiado perfecto como para que pudiera estar presentado en ese curso. Para yo presentarme, por ejemplo, en esta conversación que hemos presentado hoy, tengo 10 artículos publicados en 10 años.
Es decir, cada uno de los temas que yo tengo allí han sido publicados a lo largo del tiempo. Eso es la construcción histórica del saber. Si de la noche a la mañana a mí se me aparece alguien con un libro y dentro de la evaluación intersubjetiva yo nunca he visto que él trabaje ese tema, pues evidentemente es un tema que cuando nos sentemos seguramente va a tener dificultades para poder triangular esa información. Entonces, mi recomendación en ese caso es muy importante el uso de la inteligencia artificial, pero es importante que nosotros empoderemos históricamente la construcción de los saberes, la construcción del campo conceptual del conocimiento, de nuestro grupo de investigación. No puede ser que en un doctorado se diga que para poder presentar la sustentación de una tesis hay que presentar 50 citas bajadas de la base de datos, revista Q2, y que esa sea el único criterio de validación que se esté utilizando. ¿Por qué? Porque ese criterio nos va a generar un proceso que empobrece el pensamiento crítico. Y por supuesto va a tener dificultades cuando tenga que triangular esa información en la comunidad científica. Entonces, pues son inquietudes que van en el proceso, mi doctora Nubia. Muchas gracias. Sí. Doctor Pascual, de igual manera hay otra pregunta que dice, ¿qué les recomienda a los docentes del doctorado sobre cómo incorporar la inteligencia artificial en sus procesos de enseñanza y orientación como tutores de tesis? Bien, yo hacía una experiencia entre estos días. Con uno de mis dirigidos les pasé un trabajo, ¿no? Le pasé un trabajo y le dije, coménteme este trabajo. Entonces, sí, en 5 minutos yo ya tenía una respuesta, pero cuando comencé a profundizar en la conversación, yo le preguntaba, ¿esa categoría que está analizando de quién es? No sabía. ¿Sí? Porque si yo no le indico al PRON cuál es exactamente la certeza, la pregunta, la respuesta que me va a dar puede estar desarticulada. Entonces, es el buen uso de la herramienta. Eso se puede evidentemente construir. Habrá que pensar en talleres. Ya en este momento hay incluso maestrías. Estaba mirando entre estos días una maestría que estaban ofreciendo en la Comunidad Europea en España sobre el uso de la inteligencia artificial para la producción de conocimientos. ¿Sí? Y yo los llamé, estuve conversando con ellos para ver cuál era el penso de estudio y lo estuve mirando y todavía me parecía que era insuficiente de acuerdo a lo que yo consideraba. Yo pienso que es una herramienta que es muy interesante. Creo que nos puede ayudar mucho en el proceso de la redacción, a mejorar la redacción, por ejemplo. Eso es uno de los puntos que yo considero interesantes. Pero creo que es además relevante señalar que la inteligencia artificial no nos está dando cuenta de la producción de nuestras revistas y de nuestros saberes. Ese es uno de los grandes vacíos que uno puede observar. ¿Por qué? Porque se privilegia la lengua inglesa, ¿sí? Las producciones en inglés, y eso es uno de las alertas que hacen los especialistas, que gran parte de la respuesta que da la inteligencia artificial está modelada dentro de un criterio hegemónico, pero que no da respuesta dentro de nuestros contextos regionales y mucho menos de nuestras comunidades resilientes y vulnerables. Entonces, tiene ventajas, pero también es interesante tener cuáles son las falencias. Eso sería el principio. Sí. Sí. Gracias, doctor Pascual. Sí. Bueno, gracias, doctor Pascual. Pues desde luego que no podemos negar el papel, la utilización que se está haciendo de la inteligencia artificial. Creo que es el papel nuestro el saber acompañar estos procesos. Ya lo decían, necesariamente haciendo la citación correspondiente, pero no quedarnos simplemente en que esto es así, sino que hay que
colocar al estudiante en ese espacio de qué entiende, qué comprende sobre esto que ha encontrado. Y me parece que en la formación doctoral hay un punto que creería yo, primero, pues que si no se ha contemplado reglamentariamente, pues bueno, yo creo que es motivo de ir mirando, pienso yo. Pero lo segundo, un estado del arte que levante un estudiante, un doctor en ciencias de la educación, no podría tristemente estar limitado a lo que le arroje la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque este estado del conocimiento tiene que dar cuenta del punto de partida del investigador, de lo que él va encontrando en el sentido de miradas que ayudan a construir categorías y que ellas van diciendo cómo se va realmente hallando este avance en puntos centrales que puedan delimitarse o establecerse, como por ejemplo las metodologías que se encuentran en los trabajos que ha consultado. Ese de dónde parten y ese camino andado, ¿a dónde lo lleva? ¿Cuáles son las conclusiones que encuentra en relación con los temas revisados? Es decir, yo creo que a la formación doctoral sí le hace un llamado, digamos, a estar atentos a las situaciones que puedan generarse, pero que difícilmente esto que pudiera ser un medio se convierta realmente en el aporte hacia la tesis doctoral. Y en ese sentido es un llamado, pienso yo, a la escritura de este tipo de trabajos. Desde luego que no podemos oponernos a una realidad, ahí está, pero creo yo que en estos procesos de formación crítica y propositiva deberíamos estar muy lejos a limitarnos a lo que nos encuentre inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nubia. Quería decir, me parece muy relevante su intervención. Yo recuerdo que hace unos años, cuando uno evaluaba en doble ciego un artículo o evaluaba sobre todo libros o capítulos de libro, y uno conocía la forma como escribía un colega. Es decir, le daba un sentido de particularidad. Yo, por ejemplo, hice parte durante más de 30 años como evaluador del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad de los Andes. Y cuando a mí me llevaba a veces algún artículo o un libro para evaluar, yo ya conocía la forma como un colega escribía, porque la escritura es una forma personalizada. Eso nos lo quitó la inteligencia artificial. Hoy día que me llegan unas tesis, yo digo, pero estas tesis tan perfectas en la construcción de la redacción, ¿sí? Vargas Llosa se quedaría, como se dice, en desactualizado en la escritura, con la forma como a veces aparecen algunas tesis con una perfección en la escritura, pues evidentemente es el autor o un libro o un capítulo del libro porque no está siendo escrito con ese sentido de la individualidad, de la personalidad que uno podía incluso detectar en la escritura. Esto es muy interesante porque esto nos hace perder un sentido de nuestra identidad. García Márquez, por ejemplo, se hizo grande en la historia de la literatura mundial por la forma como escribía. Seguramente si él hubiese llevado 100 años de soledad a que se la revisara la inteligencia artificial, seguramente el libro no había tenido el éxito que tuvo. Ese es alguno de los riesgos que nosotros tenemos en ese proceso. Sí. Gracias, doctor Pascual. ¿Algún comentario? Doctor Pascual, muy buenas tardes. Excelente presentación, muchas gracias. Mi nombre es Yardani Méndez, soy de la 28ª, de la 18ª cohorte. Mi pregunta es, bueno, la inteligencia artificial
pertenece a un conglomerado de desarrollos tecnológicos que incluyen la computación cuántica, que incluyen muchas otras cosas. En biotecnología, casi que la humanización de la mayoría de las tareas con una fuente robótica. La pregunta es hacia la academia, y dado que la inteligencia artificial ya es un hecho que funciona solo y que aprende de lo que estamos diciendo en este momento, es cómo se potencia la inteligencia humana. La academia no debería preguntarse más bien eso, ya que es avasallante el progreso de la inteligencia artificial, y es cuál es nuestra relevancia como humanos en 5 años. Muchas gracias. Sí, bueno, preciso el libro que en este momento está ya en el proceso de edición, que hemos hecho, dirigido por el doctor Santiago María Bortamalo, el título de ese libro es La inteligencia artificial versus la inteligencia humana y espiritual. Ahí entonces está una de las preocupaciones en el tema que nos acaba de señalar. Algunos de los futurólogos han señalado que antes de 2030 la inteligencia artificial podrá superar la inteligencia humana. En esa frontera tendremos seguro retos muy importantes que implicarían el desplazamiento de muchas de nuestras profesiones, incluyendo la profesión docente. ¿Sí? Ese es uno de los retos que nosotros tendríamos en ese sentido de mirar desde qué punto de vista nosotros entregamos la producción de saberes en manos de una construcción que pueda ser robotizada, o dentro de ese pensamiento que hoy día se habla del pensamiento computacional, ¿sí? Se habla de todo el uso de estas herramientas. ¿En qué momento nosotros pudiéramos estar en la frontera de estar en manos de una inteligencia que sea capaz de relevar el rol que el ser humano tenga desde el punto de vista en la producción de saberes, pero además en el agenciamiento de la vida? Hoy cada vez más se discute el hecho de que nuestra vida está siendo manejada por algoritmos. Y no es ningún secreto que ya en la tercera vez que usted indique la información que está gestando, ya el equipo comienza a enviarle información en función de lo que está buscando. Es decir, es una mirada teledirigida ya que busca, en todo caso, controlar el mundo de la vida. La Lebenswelt, el mundo de la vida que había sido una de las conquistas de la humanidad. La gran conquista de la modernidad fue haber creado la posibilidad que el mundo de la vida del ser humano, es decir, nuestra individualidad, pueda ser respetada. Y puede ser respetada, y para eso hemos elaborado toda una carta magna, para eso hemos elaborado los derechos humanos, y hoy día los derechos humanos emergentes. Pero si esos derechos están o van a ser, digamos, enajenados para ser puestos en manos de un control externo, ¿sí? En el cual incluso el manejo de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, el manejo y manipulación de nuestras formas de ser y de sentir, incluso la elección de la pareja está siendo controlada por la mediatización de los algoritmos. Estos son retos que evidentemente habrán que incorporar en la construcción de estos nuevos saberes que nos reta la construcción de la inteligencia artificial. Pero además, el tema de que el ser humano, por antonomasia, tiene la expresión de que es el tema de la inteligencia espiritual. Es otra de las discusiones importantes en este tema, hacia los cuales tenemos retos, evidentemente, que cubrir en esa dirección. Ahí estará este libro para el uso, lo estaremos compartiendo, por supuesto, próximamente, que ya tengamos ya el proceso de edición, ya estamos en la parte final,
pero lo tendremos para compartirlo porque estará dando respuestas a estas inquietudes también. Sí. Muchas gracias, doctor Pascual. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No? De pronto los compañeros, compañeras que nos acompañan de manera virtual, ¿hay alguna pregunta, comentario? Merilis, le cedemos la palabra. Profe, tienes la palabra. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Qué rico verlos, escucharlos. De verdad, doctor, que usted pone el dedo en la llaga. Resulta que en estos días que nosotros hemos estado deambulando o trazándonos este camino de la investigación de una manera seria, uno mismo entra en unas controversias y entra en ese parangón de cómo generar ese conocimiento. Y mire, bueno, no sé, esa era mi reflexión de todos estos días. Y cómo es esa lucha, esa contraposición de la barrera del tiempo, de lo cotidiano y demás. Y realmente, pues, uno diría, uy, no, este recurso nos ayuda a avanzar enormemente, pero estoy totalmente de acuerdo con la ponencia en el sentido de que aquí lo verdaderamente importante es generar, producir nuestras propias ideas y no pasar de esos layos, sino nosotros emerger, mejor dicho, imbuirnos en el fondo de ese conocimiento, en ese mar de conocimiento y tratar de darle soluciones a problemáticas que realmente en nuestro ejercicio investigativo es lo que nosotros queremos hacer, dar una estrategia de solución o tocar para beneficiar a una sociedad, a una colectividad. Muy interesante, realmente es un tema bastante que nos lleva a muchas reflexiones y nos pone al frente del compromiso que realmente tenemos frente a la sociedad del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Merily, muy amable. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pascual, Gracias. por las reflexiones que nos dejan esta tarde. Algo que me queda a mí de manera personal es la validación de las fuentes y siempre nos vamos a guiar por la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo hacemos, por ejemplo, en las investigaciones históricas si la inteligencia artificial no me va a llevar a fuentes primarias? ¿Cómo se generaría esos procesos de reflexión y lo que usted ha llamado como la experiencia del conocimiento para generar una construcción histórica de ese mismo conocimiento? Entonces, es una reflexión que me queda de manera particular de ver los alcances y los desafíos que tenemos los docentes frente a ir incorporando de manera ética y responsable el uso de la herramienta de la inteligencia artificial en los procesos académicos e investigativos. Muchísimas gracias, doctor Pascual. Siempre agradecerle por su participación y buen gesto para con el doctorado en Ciencias de la Educación. Seguramente leeremos los textos que nos ha facilitado para ampliar un poco más lo que nos ha planteado en su conferencia y pues damos por finalizado y cerrado el espacio. Agradecerle a las compañeras del Salvador que nos acompañaron en esta transmisión virtual, a la doctora Nubia Gómez que siempre nos acompaña y al resto de participantes de manera virtual. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en otro espacio. Muchas gracias. Gracias, muy gentil. Estaremos atentos. Gracias. Hasta luego. Gracias.